Linda que se está sumando. Buenas noches a todos. Buenas La verdad que noches. un placer la presencia de tanta gente conocida, algunos que no conozco, pero si estamos acá es porque nos une también esta visión, esta mirada, eh, esta, esta mirada sobre la comunicación que apunta a la fraternidad, ¿no? A la comunicación como una herramienta de construcción social. Y la verdad que es una noche, una tarde-noche, de acuerdo a la hora en la que cada uno esté, para celebrar, porque desde hace ni más ni menos que 25 años, NetOne transforma la comunicación justamente en una herramienta de fraternidad y diálogo intercultural. NetOne, nacida de una intuición de Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, es una asociación que reúne expertos en medios de comunicación, periodismo, cine, informática y otras disciplinas para promover una comunicación ética, capaz de valorizar la dignidad de las personas y generar vínculos positivos en la sociedad. Este año, justamente para celebrar este hito, estos 25 años de vida, NetOne presenta Togetherness, Medios y Comunicación para la Paz. Se trata de una publicación multilingüe que recopila contribuciones de todo el mundo, fruto de reflexiones teóricas y experiencias prácticas compartidas por profesionales del sector, del ámbito de la comunicación. Esta presentación se hace a través de diferentes eventos globales y uno de ellos es este que hoy nos reúne desde México hasta el sur de la Argentina, así que realmente una alegría que podamos estar todos convocados en este momento. Para decir algo de ese nacimiento de NetOne, podemos decir que tiene una fecha precisa, ¿sí? Y se trata del 3 de junio del año 2000. En ese momento, ese día, la gran sala del Centro Internacional de los Focolares en Castel Gandolfo, en Italia, acogió el primer Congreso Mundial sobre Comunicación. Ya en el título de aquel evento se encontraba la clave interpretativa: comunicación y unidad, los medios de comunicación en la perspectiva del mundo unido. Y justamente para también dar la bienvenida a esta fiesta de los 25 años de NetOne, le doy la bienvenida a Isabel Gatti, que es la coordinadora internacional de NetOne. Gracias, Santi. La verdad que es una alegría inmensa estar acá. Con Santi estuvimos allí, ¿no? Recién nos recordamos, también con Susana y con muchos de los que han escrito en este libro. Por eso creo que también es un momento importante para celebrar realmente todo lo que se ha dado en este tiempo. Y este libro especialmente es fruto del trabajo que hemos hecho con la Comisión Internacional, que de verdad quiero nombrarlos porque no sé cómo decir, ¿no? Creo que es en esta experiencia justamente de vivir togetherness entre nosotros que fue posible esta locura de hacer, o sea, porque el libro tiene 25 artículos de gente de todo el mundo, de toda esta pluralidad, digamos así de experiencias y de competencias, como decía Santi, y él este, más adelante nos va a decir. Entonces, en la Comisión Internacional actualmente está Elena Coppola, Franco Ropelato y Giuseppina Martinetto, alias Idri, que muchos de ustedes conocen porque ha estado mucho en Argentina. Después está también José Aranas de Filipinas, Laura Gerlone, que es multicultural, no sé si ya se conectó, pero ella ofrece una de las contribuciones y ha estado también en Argentina, en Italia, Angola y actualmente en Estados Unidos. Liliane Mugobosi de Camerún, Luis Enrique Márquez de Brasil y últimamente también está con nosotros Mary Florán Bayumbura de Kenia. Así que bueno, como pueden ver, un bellísimo mosaico intercultural. Y para conocer un poquito más NetOne, queremos compartir con ustedes un pequeño videito que hicimos justo para el Gen Fest y entonces así
también no se pueden poner como más nombres a esta experiencia. Así que se los comparto. Adelante entonces con el video, Isa. É uma associação internacional de profissionais, pesquisadores e estudantes de todas as áreas da comunicação. It is a space to share experiences, training proposals, projects, and concrete actions that promote universal fraternity. We accompany, through the cultural products we generate in different formats, processes of peace, social action, and creative citizenship. Promovemos el respeto por la dignidad de cada persona y comunidad en espacios reales y virtuales. Estoy convencido que la comunicación es una herramienta vital para la construcción de un mundo más unido. Y ser parte de esta red me permite constatar que somos muchos los comprometidos con esta tarea. Porque eu acredito que em tempos de polarização, a comunicação é capaz de criar diálogos, espaços comuns, espaços de comunidade. This is where we gather and get to tell the whole world on the spirituality and the life of the Focolare movement as it was brought to us, the founder Chiara Lubich. Na união de comunicadores para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada, inclusiva e equitativa. I'm part of Net1 because it's a space for dialogue without borders, where we can achieve social equity communication. Me da fuerza saber que somos muchos en distintas partes del mundo que queremos y vivimos por una comunicación que promueve el diálogo ante las grietas eternas, el valor de la persona ante la primicia, comprendiendo cada vez más la comunicación como herramienta de transformación social. Eu penso que quando há uma política de cuidado na comunidade, provoca transformações sociais. Por isso, fazer parte de Net1 potencializa esse meu exercício diário. I am part of Net1 because I believe that the media today can have a big impact on building a more united and peaceful world where brotherhood and respect among people are a priority. Cuántas caras conocidas, qué lindo es ver cuánta gente comprometida con esta manera de vivir la comunicación en todo el mundo. Y la verdad que cuando uno se siente en red, siente que es más fuerte, ¿no? Cuando esos nudos de la red están bien unidos, justamente nos sentimos con más fortalezas. Y fruto de todo este recorrido es que surge justamente esta publicación que hoy presentamos, que es Togetherness, con el sentido de estar juntos en esta pluralidad, la fraternidad y la paz. Esta es la esperanza justamente que surge de la comunidad de Net1. Este libro, fruto del simposio global llamado Togetherness, Medios y Comunicación para la Paz, celebrado los días 8 y 9 de noviembre del año pasado, en 2024, es expresión de un grupo de comunicadores y teóricos de la comunicación que desea, de alguna manera y de forma polifónica, estimular un diálogo sobre los valores fundantes de una comunicación ética. El título Togetherness evoca justamente un espacio de encuentro para generar paz a través de la comunicación. El término, hoy central en los estudios sobre medios y comunicación,
remite al sentido de cercanía y cohesión que permite Internet, por ejemplo, pero también invita a reflexionar sobre la calidad relacional de esta proximidad. De hecho, en las reflexiones surgidas durante el simposio, emergió la necesidad de repensar el mundo de la vida, la socialidad y la convivencia humana en el universo mediático y postmediático. El conjunto de escritos que reúne esta publicación incluye aportes tanto teóricos como prácticos y experienciales y presenta un denominador común, que es la urgencia de promover la solidaridad y la reconciliación a través de las diversas formas de nuestro ecosistema comunicacional. Todo inspirado justamente en el carisma de la unidad de Chiara Lubich. El libro abarca distintos campos de investigación y reflexión, desde la comunicación dialógica y generativa hasta el periodismo de soluciones, desde la comunicación responsable hasta la comunicación para el cambio social, desde la ética digital hasta la educomunicación. Y justamente como se trata de temas teóricos, pero también de experiencias, la primera que queremos presentar muy sintéticamente es la que viene de Colombia. Es uno de los temas y experiencias que se pueden encontrar en la publicación Togetherness, y como les decía, que proviene de Colombia, y además tenemos justamente a una de las protagonistas de esta experiencia, pero antes de darle la palabra a Patricia Bustamante, vemos qué tienen para contarnos desde el Politécnico Gran Colombiano en este breve video que les presentamos en este momento. Para ellos, todo cambió con la llegada del celular. Nosotros, como jóvenes nativos digitales, vivimos de primera mano la brecha digital que tenemos entre generaciones. En nuestros hogares es muy común que nuestros padres o abuelos nos pidan ayuda para hacer algo desde su celular. Desde el Politécnico Gran Colombiano ganamos la convocatoria de la Alcaldía de Medellín denominada Medellín Palpita desde los territorios. Aquí encontramos una necesidad de los adultos mayores de 50 años en temas de comunicación digital. Por lo tanto, identificamos dificultades sociodigitales. Nos dimos a la tarea de crear talleres didácticos por nosotros mismos, para ayudar en esta necesidad que tienen los adultos mayores porque el celular les cambió la forma de vivir. En un primer diagnóstico se mostró que las personas cuentan con dispositivos móviles, pero carecen de competencias para el uso apropiado de la información que circula en las redes sociales. Volver a un aula de clase no fue fácil para muchos. Algunos terminaron el posgrado, otros solo bachillerato. Sin embargo, después de los años, las ganas de aprender eran evidentes y más porque los talleres fueron dictados por estudiantes jóvenes de comunicación digital. El mayor riesgo que se evidenció fue en la vulnerabilidad con las fake news y manifestaron la exclusión de tener en su vida cotidiana. La experiencia con ustedes fue espectacular. Sentirme yo después de 50 años ya una alumna, llegar yo allá al Politécnico como una alumna y llegar uno a un salón de clase. A mí el primer profesor que me recibió fue Andrés. Ver este muchacho allá posesionado, la cosa más linda, uno llegaba y lo miraba y le parecía como increíble que un muchacho así tan pequeño estuviera el posesionado. Cuando empecé llegué, ¿cómo están a todos? Y esos viejitos todos buena gente. Entonces decían, ¿qué más? No, muy bien. Y yo, bueno, yo voy a ser el educador de ustedes hoy, mis muchachos, ¿cómo van a estar todos ubicados? Por favor, los de iPhone se hacen aquí, los de Android se hacen aquí. Cuando me van mirando y me dicen, ¿qué es eso? Yo, bueno, muéstreme cada uno de un celular. Empiezo yo a mostrarles todo lo de las diapositivas, que el uso básico del internet, que Bluetooth, que todas las cositas así. Y ellos aprendiendo. Habían unos que no sabían, era nada. Por eso, como aporte a la reducción de la brecha digital, la estrategia educomunicativa consistió en la realización de 40 laboratorios, talleres dirigidos por estudiantes y docentes del Politécnico Gran Colombiano a 120 adultos mayores.
es muy satisfactorio cuando uno recibe una capacitación y asimila algunos conocimientos porque aprendió uno a hacer el manejo de plataformas, de cosas que realmente uno era incapaz, como era manejar, por decir, la plataforma de salud. ¿Sabías que existen diferentes redes sociales y todas son para diferentes fines? Mi nombre es Adriana María Agudelo Segura, soy bacterióloga de profesión y habito en la Comuna 11. Existen Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, entre otros. ¿Sabes cómo identificar una noticia falsa en redes sociales? Algunos tips para identificarlas son: las noticias de orden social debemos de identificarlas que deben haber sido publicadas por entidades oficiales. Esta experiencia de investigación e intervención social ha sido riquísima, dado que con esto estamos convencidos que contribuimos a la construcción de paz en un país donde las divisiones y la fragmentación, así como la polarización, se hace aguda. En este sentido, dialogar entre jóvenes y ancianos mediante acciones educomunicativas se constituyen una riqueza para contribuir a la fraternidad y a la paz. Muy bien, y si bien escuchábamos recién a Patricia cerrando el video, la tenemos aquí en vivo. Patricia Bustamante, ella es comunicadora social, periodista, doctora en ciencias de la comunicación, profesora e investigadora colombiana. Actualmente imparte clases en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano a través de diferentes líneas de investigación, como la comunicación y cultura, la comunicación para el cambio social. Cuenta con numerosas publicaciones en estos campos. Así que, Patricia, bienvenida. Gracias por sumarte a este festejo de los 25 años de NetOne. Bueno, la verdad, muchas gracias, Santiago. Estoy muy emocionada porque efectivamente me escuchan bien. Escuchamos un poco de eco, se ve que tenés otro dispositivo. Tendrías que mutear alguno o silenciar el parlante. Sí. Entonces, les decía que una de las cosas más... Todavía ahora no te escuchamos. Tranquila, paciencia, no pasa nada. Te vamos buscando la vuelta. Estoy en un sitio de baja conectividad. Y estás conectada con el celular también, ¿verdad? Sí, estoy tratando de desactivarlo. Si le bajas el volumen al... ¿Nos escuchás por el celular o nos escuchás por la computadora? Dale. A ver si activa el celular y te escuchamos por el celular. A ver. Te activás el micrófono del celular. Cuando veía el video del Politécnico Gran Colombiano, pensaba en tantas experiencias que hoy tenemos cercanas, ¿no? De esta adaptación, inclusión con la tecnología en personas de más de 50 años, como apunta la experiencia, y que cada relación que uno construye con estas personas a las que por ahí quien tiene algunos años menos y que por ahí se encuentra un poco más familiarizado con esta tecnología, son oportunidades también para crecer en las relaciones entre nosotros, ¿no? Con aquellas personas que por ahí necesitan una asistencia justamente para encontrar la mayor potencialidad de la gran herramienta que hoy nos permite la tecnología, ¿no? Por lo tanto, me pareció que era una experiencia muy, muy valiosa. Agradecemos además los mensajes. De hecho, por ejemplo, Graciela dice: excelente experiencia de aprendizaje y servicio solidario en la temática de comunicación y construcción de paz. Y, y aprovecho también a decirles que después de presentar esta experiencia y la próxima, vayan pensando preguntas
que puedan hacerle también a nuestros expositores, las pueden escribir en el chat, de modo que después podamos contestarlas en la medida de que tengamos el tiempo para hacerlo, pero así las van pensando ya y las pueden ir compartiendo en el chat. A ver, Patricia, ¿cómo te escuchamos Ah, ahora? acá estoy. Ahí Disculpen. está. Perfecto. Ahora te escuchamos bárbaro. Bueno, aprovecho y justamente te consulto, digo, esta estupenda experiencia con Seniors App, el mundo a un clic de distancia. Contanos un poco más, ¿no? de esta hermosa experiencia que acabamos de escuchar. Bueno, primero que todo, gracias. Estoy muy emocionada porque estoy viendo personas que conocí en el 2000, cuando empezamos esta aventura de Network y otras que se han ido sumando. Primero que todo, quisiera decir que yo, pues acá en este ámbito de la docencia, siento que una de las apuestas que hago en mi condición de comunicadora docente, pero que creo en la fraternidad, es involucrar a mis estudiantes y a mis colegas. Y si bien nos encontramos con personas que piensan distinto, que pueden no tener ningún referente religioso, que aquí en Colombia pues la mayoría es bastante creyente, he tratado sobre todo de que los jóvenes se encanten por esta idea de la inclusión, de la fraternidad en un país, como lo decía hace un rato, y quienes me escuchan que son de Colombia lo saben, que lamentablemente vivimos en condiciones de polarización y de fragmentación, donde los medios masivos o de comunicación masiva, en la mayoría de los casos, fomentan esta exclusión y estas brechas. Por tanto, bajo esta idea de fraternidad, sentía que podía involucrar a lo que llamamos en Colombia los semilleros de investigación, y por eso ustedes ven jóvenes que hablan de manera además muy coloquial, si se dieron cuenta, pero donde hemos tratado y seguimos haciendo una experiencia de diálogo intergeneracional. Es decir, que la unidad, que esta propuesta que es de Newan, de Together for Peace, de todos unidos por un mundo unido y por la paz, permee también las instituciones educativas. Yo me muevo en un ámbito, digamos, no es un estrato socioeconómico alto, eh, por tanto hay la posibilidad de llegar a distintas comunidades, como ustedes lo vieron en el video, mantenemos el contacto, la relación con estos ancianos o personas, no necesariamente ancianos, pero sí son mayores de 60, donde buscamos que la paz pase por identificar la vida cotidiana, por comprender sus necesidades y por proponer, sobre todo a lo que le estamos apuntando es que la inclusión digital se constituya en una mediación para la inclusión social, que en realidad es lo que nos preocupa la soledad, nos preocupa la marginación y nos preocupa que la tecnología no esté, digamos, al servicio de todos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá en la universidad. Eso mismo lo comuniqué en otro ámbito académico donde no se piensa quizás desde la paz, sino desde otras apuestas, pero siento que el aula se constituye en un laboratorio de paz y es como lo que trato de hacer en el día a día y que se consolida en este proyecto en el que participamos también otros profes, como la colega que ustedes vieron allí. Y seguimos trabajando con otras poblaciones de otras comunas de Medellín en esta línea de la inclusión sociodigital. Gracias, Patricia. Gracias por profundizar un poco más el sentido de esta maravillosa experiencia. Hay hermosos comentarios en el chat que después podemos ir repasando. Después, si querés, podés ir leyéndolo vos también, pero van a quedar ahí en el chat. Así que muchísimas gracias. Gracias también a los que se van sumando, que va creciendo esta comunidad hoy de NetOne en esta noche de festejo por los 25 años. Somos 75 en la sala, así que gracias a cada uno. 75 puntos de conexión. En algunos lugares hay más de una persona, con lo cual es una gran alegría que estemos todos reunidos en este momento. Y ahora le vamos a dar la palabra
a Susana Núñez. Ella es socióloga por la Universidad Gregoriana de Roma, analista en comunicación social por la Universidad del Salvador de Argentina, doctora en ciencias sociales por la Universidad Gregoriana de Roma. Es miembro del equipo de reflexión teológica y pastoral del CELAM, miembro del Instituto Evangelii Gaudium, del Instituto Universitario Sofía, en Italia, miembro fundador del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES, de América Latina y el Caribe, y miembro del Grupo de Investigación en Doctrina Social de la Iglesia, Gerardo Farrell, aquí en Argentina. Pero ella es uruguaya, pero con un sentir rioplatense que lo lleva en la piel. Así que bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo grande a todos y todas. Gracias, Santiago Durante, compañero de ruta en muchos espacios. Y gracias también especialmente a Isabel Gatti, que ha generado toda esta movida y que realmente valoro mucho porque los comunicadores en general es difícil lograr reunirnos en un pastoreo más o menos comunitario o más o menos de sendas comunes. Cada uno dispara como puede, ¿verdad? Bueno, entonces a mí me Vos- toca, en Claro, cambio, ¿sí? Vos, Susana, interviniste en el libro, hay un tema tuyo en la publicación, en Togetherness, que aborda el tema de la comunicación relacional en el tejido social latinoamericano. Un temón. Sí, Así que lo difícil va a ser resumirlo en unos pocos minutos, pero contanos de qué se no, pero trata. bueno, me confío, acá estoy con todos los horarios puestos para no pasarme del tiempo. Santiago, cuando falten 2 minutos, me lo haces presente. Sí, yo pensé esto, no contarles, digamos, la parte experiencial, sino más bien los títulos que van guiando el artículo del libro, porque si no sería como contarles el final de la película y sería un fracaso comunicativo, ¿verdad? Pero bueno, en realidad sí, ese es el tema, la comunicación relacional en el tejido social latinoamericano, que es lo que me parece que eh, la vida, las circunstancias me han permitido ir tejiendo también en el correr de estos 25, y yo diría un poquito más largos en mi caso, pero 25 con NetOne, ¿verdad? Eh, Creo profundamente que la relacionalidad es fuente para la paz, o sea, es fuente garantizadora de paz. En primer lugar, quisiera que esto sea un acto muy claro de homenaje a la inspiración también comunicativa de Chiara Lubick, fundadora del Movimiento de los Focolares y fundadora de NetOne, porque evidentemente, al menos yo he sentido muy profundamente que ese reflejo comunicativo lo sentí también en contacto con toda su experiencia. Y esto no quisiera dejar de decirlo junto a otras personas que supieron captar un poco también mi chispa, digamos, en relación a la comunicación. Bien, mis estudios un poco han ido entre autores europeos y latinoamericanos, como nos suele suceder en América Latina, en el cruce del fuego, digo yo, entre lo que fue la Escuela de Frankfurt y los estudios culturales ingleses, ¿verdad? O sea, esto es un poquito el escenario. Pero ¿por qué yo hablo también del tejido social? Porque la comunicación para nosotros en Latinoamérica tiene la característica de que no es una comunicación colgada de un hilo, sino que tiene un muro, tiene una pared que es el contexto en el cual se realiza. Por lo tanto, ese tejido social es donde se desarrolla, ¿verdad? Eh, voy con un primer título, que es la comunicación ha sido también para mí a través de la educomunicación, ¿no? Lo que puede llamarse educomunicación como una de las líneas latinoamericanas autóctonas de comunicación y educación, ha sido un camino también de creatividad explosiva y de compromiso. Eh, por eso dedico un aspecto de esto a decir qué me supuso trabajar en comunicación
y el compromiso también en tiempos de dictadura. Cómo solapadamente podíamos seguir trabajando con otros comunicadores, pensando y creando fuentes de formación. No lo voy a narrar porque, repito, no quiero contarles la película del libro, pero sí decirles que el tiempo de dictadura para algunos fue de silencio, otros dicen que no se enteraron y para algunos nos enteramos desde la primera hora, ¿verdad? Y pudimos también vivir desde esa relación, o sea, quisiera también expresar que cuando hablamos de relacionalidad, hablamos también de las resistencias necesarias que hay que vivir muchas veces en la sociedad para que esa relacionalidad pueda florecer. Un elemento que ha sido para mí una clave, una llave fundamental en todos los vínculos y en todas las relaciones, también institucionales, como puede haber sido los 20 años de trabajo en el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, eh, en la inauguración de la Escuela de Derechos Humanos de la Amazonía, en Aparecida como consultora. Una llave clave ha sido el reconocimiento del otro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha sido reconocimiento del otro? ¿En qué me ha inspirado, digamos, la dimensión comunicativa de Chiara Lubich? Ese reconocimiento del otro, no solo el prójimo, la otredad, sino realmente aquel al cual uno le ofrece la confianza, le ofrece la credibilidad, le ofrece justamente la posibilidad de manifestar su ser. Y ese reconocimiento genera indiscutiblemente un reconocimiento, una posibilidad de reciprocidad relacional que realmente yo siento que me fue abriendo todos los campos que he recorrido. Pero no a mí, sino que fue abriendo a la fraternidad todos los campos que nos podemos imaginar en todas estas rutas que me tocó y me toca todavía transitar por América Latina. Reconocimiento del otro quiere decir también el reconocimiento de las instituciones, no solo de las personas, porque muchas veces en el mundo de la comunicación la competitividad es muy fuerte y sin embargo, una de las cosas que realmente ha sido vital ha sido reconocer a la otra persona, pero a la otra institución, a la que se acerca a mi persona y a la que no se acerca a mi persona, pero me aporta desde la diferencia, me aporta desde lo distinto. Y esto podría narrar muchísimos ejemplos. Lo dejo ahí, ¿verdad? Lo mismo para mí ha sido el trabajo en la academia, dando clases, sea en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, laica, que como ustedes saben, me tocaba entrar en un escenario de carteles de todo el mundo revolucionario que se puedan imaginar. Isabel sonríe, pero entre el Che Guevara, entre Sandino, pisando los carteles por ahí de la revolución sandinista, pero sea ese tipo de academia, sea la academia desde el CELAM, con otro tipo de público, la constatación siempre la misma. La sed infinita en las personas, en su ADN, de lo esencial, de buscar también allí lo esencial y de poder darlo en ese reconocimiento que les hablaba antes. Bueno, me ha tocado también un camino de comprender, y esto Chiara Lubich fue, me acuerdo, a mí me sorprendió en el 2000, cuando ella dijo que la comunicación, también de la unidad que nos hablaba, requería la capacidad de denuncia de los errores, de las culpas, de los límites, o sea, de denunciar también. Y también, no se los cuento, pero también encontrarán en el artículo pasajes en los cuales esa comunicación me exigió esa relacionalidad, me llamó a la denuncia como un valor en la construcción de la relacionalidad. Bueno, las narrativas que hemos podido tejer en este caminar por América Latina en más de casi 3 décadas,
puedo decir que me ha fascinado, que he encontrado ese reverdeo de la vida auténtica de nuestros pueblos que no viene de los gobiernos y que no siempre son vistos por los gobiernos, ni por las clases dirigentes, pero que vienen desde abajo y están llenos de vida y de esperanza. Esto lo he podido y lo puedo constatar en este momento también en el servicio de coordinación, de contribución, digamos, en la revista Ciudadanía Interamericana, que se distribuye en 16 países, y también en todo lo que hemos hecho en el correr del tiempo, las series, en videos, programas televisivos, las narrativas desde el corazón de las personas y los pueblos. Bien, por último, quisiera decir algo que me parece que ha sido fundamental y es el hecho de no haber caminado nunca sola. O sea, haber podido caminar siempre con otros. Caminar con aquello que Chiara Lubich denominaba células de ambiente, células donde la presencia de Jesús puede estar entre uno, dos o tres o más y ahí conformar esa célula que es motivo de luz, de sabiduría, de encontrar los caminos, de llevar a Dios en el estar codo a codo con las personas. Eso ha sido para mí sustancial y hoy todavía hago esta experiencia con Santiago Durante, con amigos de Brasil, con amigos de Uruguay, de distintas ciudades nuevas donde caminamos juntos haciendo esa experiencia conjunta de edición de revistas en, digamos, en comunidad. Para mí, una de las cosas más hermosas que Chiara fomentó con NetOne es la comunidad de comunicadores. Es justamente sacar ese egoísmo competitivo para poder ser realmente una comunidad de personas que trabajan por el bien común desde la comunicación. Hoy lo hago a través de distintas instancias, que no ahora es el caso de nombrar todas, porque pienso que ya estamos en el tiempo límite, pero bueno, sigo trabajando a través del Instituto Interamericano de Paz, a través de la educomunicación ciudadana, a través de la investigación en Sofía Alc y también en el programa de Tierras y Aguas hacia una fraternidad posible y también en el Centro Latinoamericano de Evangelización Social. Expresiones todas en las cuales queremos justamente la construcción de la paz, la construcción del bien común desde un compromiso comunitario concreto con la presencia también de él, autor de la historia en medio nuestro. Gracias, Susana, por este énfasis en esta tarea que realizás, en esta visión y multiplicación, ¿no? De la mirada también profética de Chiara Lubich respecto a la comunicación y que nos ha unido desde hace 25 años en esta maravillosa tarea, ¿no? Que llena de desafíos, como bien también relataste recién en tu comentario. Bueno, hay muchos comentarios. Por ejemplo, respecto a lo que vos contabas, Susana, Alba Serrano de Quito dice la denuncia como valor en la relacionalidad, una cátedra importante en la cultura de paz. Gracias, Susana, siempre con esa claridad y profundidad, dice Paulina Piro. También sobre la experiencia de Patricia. Tomás dice, qué maravilla construir fraternidad desde las comunicaciones, pueden llegar al lugar más lejano y aislado, son puente de comunicación para cualquier alma, muchas felicidades por estos 25 años. Y hay una pregunta que la perdí ahora, pero era una pregunta para Patricia, ya la voy a encontrar, de Rigio Portillo, dice... Patricia, resulta contracorriente que muchas veces las redes sociales son burbujas de individualidad, pero en la experiencia que vivimos son entornos para la inclusión. ¿Cómo han notado que se ha cerrado la brecha digital entre las generaciones? Y felicidades por la iniciativa. Bueno, como todas estas iniciativas, gracias, Rixio, me alegra verte por estos lares.
Bueno, gracias por la pregunta. A ver, aquí veo a la profesora Belén Fernández, con la que hemos compartido en ámbitos académicos. Profe, qué bueno verla. Y mencionó a Belén porque hay una, digamos, una dimensión de la comunicación que creo que está muy centrada en esto que estamos hablando y es la comunicación para el cambio social. Por eso hago referencia a la profesora María Belén. Y hablar de indicador, digamos que en este cambio social, los indicadores que en últimas Rixio de alguna manera los pregunta, no se ven a largo plazo, sobre todo porque es que Rixio en nuestros países tenemos además un tema de acceso que no es continuo, acceso a los dispositivos, acceso al Internet, en fin. Pero de todas maneras, nosotros, en este caso particular de la experiencia de Senior SAP, seguimos en un diálogo con estas personas de la comuna, de este barrio cercano a la institución en la que me desenvuelvo, donde estoy en este instante. Y lo que hemos hecho es mantener los vínculos a través de los clubes de vida y de otros espacios que convocan a estas personas. Por otra parte, dado que ha habido como una cohesión con instituciones digamos, del gobierno, instituciones estatales, lo que estamos haciendo es replicando la experiencia en otros barrios, en otras comunas, para llegar a una población mayor de personas precisamente en estas circunstancias. Y hemos garantizado el seguimiento específico de estas personas con las que trabajamos en Senior SAP, con los mismos estudiantes que estuvieron involucrados en el proceso, porque si se dieron cuenta son los estudiantes, los profesores de estas personas mayores, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por el otro, esta misma experiencia la hemos empezado a hacer precisamente con Natalie, la otra colega que habló en el video, eh, con las víctimas del conflicto armado colombiano que están recibiendo, con algunas, estoy hablando de un lugar específico que es Antioquia, Medellín, que tienen dificultad para acceder a sus derechos como víctimas, precisamente porque no saben acceder a las nuevas tecnologías o porque definitivamente no conocen las rutas que ofrece esta dimensión digital. Por tanto, estamos replicando la experiencia de inclusión digital con otras poblaciones, en este caso que vienen normalmente de regiones rurales y que son víctimas directas del conflicto armado colombiano. Gracias, Patricia. Bueno, se suman comentarios. Gracias por estos testimonios, dice Cecilia Dilacio, gracias por estos testimonios que nos comprometen aún más en la búsqueda de esa verdad compartida que construye comunidades de paz. Alba Serrano hace una pregunta para Susana. Dice, ¿qué puntos de encuentro con el carisma de la unidad encuentras en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt? Uy. Tenemos 2 horas más o menos. Sí, no, haremos breve, será breve. Bueno, yo quisiera responder sobre todo con una mirada de Chiara Lui que me ha ayudado mucho en el correr de, de mi historia comunicativa, que es aquella de buscar en toda la historia del conocimiento, de la comunicación, hablo específico, ¿verdad? Pero ella lo plantea en la historia del conocimiento en general, buscar siempre esas semillas de verdad, esas chispas amorosas que en toda teoría existen. Y esto es algo que es un ejercicio, a mi juicio, súper interesante. Puede sonarles, por ahí te puede sonar Serrano como algo general, pero es una de las cosas que más me ayudó, inclusive fíjate en mis cátedras en la UBA, cuando llegué y me di cuenta que los estudiantes tenían, según el profesor, que habían tenido una visión de derecha o de izquierda. Y por ende, las teorías comunicativas que se enseñaban habían sido parciales y no
una historia de la comunicación en general. Esto a mí personalmente me parece que empobrece cuando nos limitamos a no presentar como el tejido del conocimiento, ¿verdad? Y una de esas luces yo siento que me provino de la visión de Chiara de encontrar como las chispas, las luces fundamentales dentro de este camino. Bueno, yo una del, digo, podríamos decir muchos elementos de la escuela de Frankfurt, con los cuales se puede estar de acuerdo o no, pero sí, en mi caso, puedo decir que me sirvieron y que me iluminaron. Y entre ellos, bueno, el valor, por ejemplo, para Walter Benjamin de las narrativas fue extraordinario. Padre de las narrativas, yo diría. Padre también de todas las eh, yo diría, profecías de la imagen, profecías de aquello que sería el valor, por ejemplo, de lo que se iba, el arte que se iba a abrir a todos, por ejemplo. Pero particularmente ese valor me parece, la visión crítica de la comunicación, me parece que es algo muy, muy importante, porque justamente América Latina supo beber eso y no compró el paquete ni siquiera de que la prensa era objetiva. Acuérdense, el ciudadano de Orson Welles nunca fue objetiva la prensa. Pero gracias a Dios pudimos no comprar ese paquete intelectual y gracias también a la teoría de la Escuela de Frankfurt pudimos desarrollar una criticidad muy importante porque en alguna medida eso nos permitió que siempre la comunicación estuviera ubicada en el contexto sociocultural, político, económico. No sé si te he podido responder. Soy una apasionada por esa visión de Lubick que nos dice de descubrir las semillas de verdad, de luz, de sabiduría en las distintas teorías. Y eso me ha liberado tremendamente para mirar para un lado y para el otro y para poder contemplar la historia del conocimiento de la comunicación. No me quiero extender por si hay otras Gracias, preguntas. Susana. Sí, Patricia está levantando la mano por ahí para agregar algo. Estás muteada, Patricia. Perdón con este tema del sonido. Bueno, quería agregar algo, aunque Susana ya lo ha dicho magníficamente, solo me agarro de Walter Benjamin en el tema de la memoria. Y con eso empato a una pregunta que hace Lourdes Camacho, que además es comunicadora, excelente en tema de fotografía, Lourdes y en comunicación. Eh, y es como la teoría crítica desde Walter Benjamin, pero también otros referentes teóricos en América Latina y en otras partes, nos proponen precisamente recoger esos relatos transversales, en el caso nuestro, los territorios que habitamos, todos los que estamos acá, hablan. Hablan desde muchos lugares y esos territorios, desde la perspectiva crítica, yo creo que nosotros, y de hecho lo estamos haciendo también acá con los estudiantes y con otros colegas, es precisamente recuperar la memoria a partir de los distintos actores que intervienen y eso ya es una postura crítica, ya es un pensamiento que se opone, digamos, a esas grandes estructuras o a esas industrias culturales hegemónicas que la teoría crítica aborda. Me permito brevemente, Susana, aunque yo sé que tú tienes mucha experiencia en el tema de educomunicación, ofrecer alguna idea a Lourdes. Lourdes dice si hay alguna propuesta o consideración desde Neduan al respecto. No sé si desde Neduan institucionalmente se habla explícitamente de esta línea, esto lo podrá responder creo que Isa, pero yo me permito decirte, Lourdes, que justamente este ejercicio de convocar a nuevos actores jóvenes, niños y niñas, y personas incluso que pueden no ser muy ilustradas en la escuela,
formal, pero sí en las prácticas de la vida cotidiana, Ecuador tiene una riqueza enorme y quizás nosotros o yo personalmente me ofrezco junto contigo, porque sé que has hecho este trabajo, Lourdes, en otros momentos, a identificar qué se está haciendo en función de la fraternidad. Y te diría que existen experiencias ya que aportan a este diálogo intercultural, reconociendo la diversidad. A mí se me hace que desde NetOne una posibilidad, Isabel, es una propuesta, y al mismo tiempo algo que ya se hace, es como identificar todas estas experiencias que ya han madurado en el tiempo y que facilitarían este diálogo intercultural, en el caso concreto de la experiencia que señala Lourdes. Existe ya algo muy en esa línea. Gracias, era eso. Tomo la palabra en continuación con lo que dice Patricia Lourdes para darte la posibilidad de conocer una página www.educomunicación.org que recoge aquellos maestros de América Latina de educomunicación a nuestros días. Creo que tiene en ese sentido un gran valor porque no solo reúne lo que es experiencias, sino también la teoría que ha habido y que hay debajo de la educomunicación. Patricia acaba de poner también el Centro CELAEC, del cual hacemos parte, Educomunicación para la Ciudadanía, pero esa página reúne, fue un intento y un trabajo y un esfuerzo que continúa y que empezó con el CELAM en la época de un mandato en el cual participamos y pudimos generar ese espacio para que existiera y está fundado en entrevistas de los fundadores latinoamericanos. Yo siempre digo que América Latina tenemos muchas experiencias, pero nos cuesta la teorización. Y la experiencia de educomunicación, es una de las teorizaciones latinoamericanas. ¿Es así, Belén Fernández? A ver, bueno, ya que cerraste con una pregunta para María Belén Fernández, que ella te había hecho una pregunta a vos, así que podemos, de paso, le damos la bienvenida a María Belén, que es una integrante de la red de NetOne desde siempre. Así que bienvenida, Belén. Bueno, tu respuesta para Susana y tu pregunta para Susana en estos últimos minutitos que tenemos, y después pasamos a Isabel Gatti, que también está levantando la mano. Bueno, en primer lugar, reafirmar esto que vienen planteando, es decir, me gustó como lo planteaste del aporte, digamos, la donación de América Latina en términos de comunicación a la comunicación global es precisamente esta, este modo de pensar el reconocimiento del otro, de pensar la comunicación, cultura, comunicación, educación, educomunicación. Ha sido una marca, es una marca, una originalidad que está cada vez más atravesando y recogiendo y amalgamando con las particularidades de cada una de las regiones esta perspectiva. Yo creo que es un don para todos, pero siempre ha sido el gran riesgo porque es un campo experiencial, nosotros lo nombramos así, es eminentemente experiencial, propio de la experiencia latinoamericana. No es un campo que surge de la academia, no surge de la reflexión teórica. A la inversa, es la experiencia que después, la vida que después adquiere espesor teórico de comprensión de los fenómenos de educomunicación y que hoy son tan vigentes. Así que me parece que coincido con eso. Y mi pregunta, Susana, va en la línea, porque cuando hacías esta presentación, tu recorrido, obviamente que nos conocimos desde la crujía, ¿no? Que cuando mencionaba las instituciones, creo que haya sido un lugar, un semillero impresionante, y esta lectura política de cómo en realidad la dictadura, el CIESPAL, es el lugar que reunió a estos referentes en un momento tan difícil y que justamente la relacionalidad de estos teóricos y de estas personas con una experiencia de vida, desde Kaplun en Uruguay, desde tantos otros, Prieto Castillo, que permitieron ese encuentro,
y potenciar esa matriz latinoamericana. Mi pregunta es, también pensando en tu historia, tu recorrido, CELAM, eh, y esto último que planteas de Amazonia, ¿qué ves vos en esa transformación? Porque yo creo que mi pregunta es, desde esa mirada en torno a los medios hacia hoy la comunicación y los territorios, porque me parece que lo que también Francisco ha aportado a Amazonia abre una dimensión y como vos fuiste parte de ese proceso, como que me dan muchas ganas que cuentes un poco más de esto, porque creo que es como es este tiempo que se nos abre que quisiéramos todos poder construir algo de Amazonia en nuestros territorios. Por eso la pregunta. Bueno, gracias, Belén. Yo creo que sí, porque puede ser inspirador, ¿no? No lo que yo diga, sino lo que ha pasado, ¿no? Mm, En los hechos. Yo creo que ha sido un tiempo realmente, un kairos, se podría decir, un tiempo de mucha, bueno, acompañado obviamente por Francisco Bergoglio, ¿verdad? Me refiero, mm, muy importante con las redes territoriales. Las redes territoriales entendidas por biomas y entendidas por regiones, ¿verdad? Y eso yo creo que es en el fondo la experiencia más fuerte también de esta bendita Laudato Si, mm, que tiene un potencial comunicativo extraordinario, que tiene una capacidad de donar la interrelación y conectividad entre todo, que es una explosión extraordinaria. Y eso ha tenido un trabajo desde los territorios, desde las bases, muy potente, muy arraigada. Y eso ha tenido que ver un sínodo pre-amazónico en Puerto Maldonado, Perú, en el cual el Papa se sentó con los indígenas de Puerto Maldonado a dialogar mano a mano. Francisco, no fue desde un pedestal ni desde un púlpito, fue mano a mano. Ese preamazónico, ese sínodo, para mí fue de una grandeza, pero no para mí, es constatable, de una grandeza enorme. Permitió además una consulta comunicativa, Belén, mm, extraordinaria, porque fueron más de 80.000 personas en la consulta. No es fácil en esos territorios ese número. Y sumado a eso, lo que fue el sínodo amazónico, o sea, que fue algo extraordinario, cuando en el Vaticano se sentaron los indígenas a decir lo que tenían que decir. mm, Bien, esto es todo una poesía profundamente comunicativa. mm, Pero no es solo poesía, esto se ha arraigado en los territorios y esto está caminando en los territorios y no solo de la Iglesia Católica, con las otras iglesias y no solo con las iglesias, con las religiones ancestrales de nuestros hermanos de las comunidades originarias. Entonces, yo creo que con el ímpetu de Francisco, con la movida de la comunicación alternativa de América mm, Latina de 60, 70, 80, ¿verdad? Años, me refiero, de los años mm. 60, 70, 80. Con digo para Santiago que no conocía esas épocas. Por ejemplo, con toda esta realidad hay un fermento muy profundo. Y yo creo que en ese sentido me parece que es inspirador para los territorios. No sé si te he logrado responder. Creo que el CELAN ha hecho muchísimo en eso. Creo que la Confederación de Religiosos y Religiosas ha hecho muchísimo en eso. Creo que las comunidades que patean, que caminan, que navegan en la Amazonía han hecho muchísimo en eso. Creo que el haber encontrado proyectos convergentes a través de las redes territoriales está, está provocando un movimiento. Y atención, Cono Sur, con toda la parte del acuífero guaraní y el Gran Chaco, que es muy fuerte la movida esa y que no hay que ignorarla.
Atención México con la REMAN y Centroamérica, porque Amazonia es un bioma y un territorio extendido en varios países de nuestra América. Pero están estas otras redes territoriales. Yo creo que ahí ya es como que la comunicación cobra ese sentido del cual venimos hablando esta noche en el entretejido social, que es justamente el tejido territorial en los territorios. No sé, Belén, si logré transmitirte. Gracias, Susana. Sí, Belén asiente con la cabeza, con lo cual está respondida la respuesta. Puedes decir algo, Belén, si quieres. No, no, me parece nada, era invitarte a que también nos enganchemos a profundizar y leer todo esto como que no sé si mencionamos y que me parece que es un desafío para adelante. Gracias porque has sido testigo y constructora también de todo esto, así que qué lindo. Hemos compartido muchas cosas, pero esta última experiencia me parece que nos lanza también a otro momento, ¿no? Mm. Gracias a ambas por este intercambio. Y bueno, en este minutito final, la palabra a Isabel, que tiene la mano levantada, se va a calambrar de tener la mano levantada. No, solo un minuto porque justamente Patricia planteaba, ¿no? Si esta línea educomunicativa hacía parte de NetOne. Digamos, en principio sí, porque yo escribo también a esta perspectiva en primera instancia. Y para mí es muy lindo, ¿no? Porque en estos 25 años justamente este ha sido el aporte de América Latina, ¿no? Digamos, la comunicación comunitaria, la educomunicación. O sea, yo quiero recordar que justamente en el Congreso de NetOne en el 2000 pudimos presentar la experiencia de la radio comunitaria FM Reconquista, de aquí, del conurbano bonaerense, ¿no? Que fue, yo recuerdo que Susana me decía que, o sea, en esa época, ¿no? Que gracias a esta experiencia, Kiara Lubick pudo expresar algunos aspectos de sus temas que no estaban presentes en los otros testimonios, ¿no? Al mismo tiempo, con posterioridad, en 2003, en 2010, en primera persona presenté temas que tenían que ver en los distintos seminarios de NetOne sobre esta temática, ¿no? Y quizás yo creo que una de las cosas, y también Susana, Patricia, o sea, quiero decir que a veces en la dificultad que supone también el diálogo intercultural, de a poco se fue abriendo espacio, digamos así, la posibilidad de dar este aporte en el ámbito internacional. Y incluso diría, ¿no? Que comenzando este último periodo, estos 4 o 5 años que, digamos así, que con esta comisión directiva que les comentaba recién, fue una de las líneas. Nosotros nos preguntamos quizás cuáles eran las perspectivas de comunicación que más se integraban a la propuesta ética propia de NetOne. Entonces así aparecía la comunicación dialógica, la comunicación generativa, o sea, todo un, digamos así, un conjunto de maneras, de teorías de la comunicación que creíamos que contribuían, digamos así, a esta construcción de fraternidad que, bueno, que es como la propuesta de Nerva, ¿no? Por eso mismo, en el libro, que tiene 4 partes, o sea, una parte tiene todo un desarrollo más sobre el tema de la tecnología, los desafíos de lo digital. Hay otro espacio que tiene que ver justamente con la relación, diría, entre comunicación y educación. Y acá destaco el aporte, por ejemplo, de Luciano de Mele con la Media Education en Italia y también de Marco Gui con el Centro de Benessere Digitale de la Universidad Milano Bicocca. Después hay otro espacio específico sobre el tema dialógico. Por lo tanto, digamos, en lo germinal, digamos así, de estas cuestiones, ya existen muchos vínculos y muchas relaciones, ¿no? Yo creo que quizás esta primera red que nació en el 2000, hoy muchos deseamos llamarla así, comunidad network, ¿no? Parece que son palabras, pero saben que no, justamente porque la red son nodos que se articulan simplemente. La comunidad quiere decir que hay algo más fuerte que es común para todos, ¿no? Entonces, digo,
son primeros pasos, siempre, 25 años es mucho y es nada, pero el libro concluye con una frase muy simple, ¿no? Pero que dice algo así como, hasta acá llegamos, nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Es eso, ¿no? Así que, bueno, Santi, ¿cómo hacemos con el libro? Bueno, habitualmente en los festejos se termina soplando las velitas. Acá no tenemos velitas. Habitualmente a quien cumple años se le hacen regalos. Acá no es el caso, sino al revés. Quien cumple años, que es NetOne, regala la posibilidad de acceder al libro. ¿Sí? Ahora les vamos a compartir justamente cómo poder acceder al libro. Quienes llenaron el formulario de inscripción a este evento, lo van a Ay, no. recibir, van a recibir el libro digital por mail, en el mail que especificaron, y quienes no hayan completado el formulario pueden solicitar el libro a esta dirección de correo net1@net-medio1.org, y dentro de una semana, como bien dice aquí, podrán disfrutar justamente de los contenidos de Togetherness, medios y comunicación para la paz. Así que bueno, será un placer que puedan disfrutar de los contenidos, de estas experiencias como las que nos contaron Susana, Patricia y tantas otras de miembros, de gente comprometida en la comunicación y en ver justamente y vivir la comunicación como una herramienta de transformación social, de fraternidad universal. Así que los invitamos a todos y como decía recién Isa, hasta acá llegamos, pero vamos adelante más unidos que nunca en esta red que año a año va creciendo en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por la participación a cada uno, y bueno, nos veremos la próxima. No vamos a esperar 25 años, seguramente va a ser antes. Un abrazo a cada uno. Chao, muchos saludos. Gracias. 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 Saludos. Súper interesante. Saludos. Muy lindo, Feliz gracias. cumpleaños. Exactamente. Gracias, Chao. Susana. Gracias a ustedes. Gracias, Susana, Patricia, Isabel. A todos. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau. Genial estuvo. Gracias, Patricia. Gracias, Susana. Chao, chao. Gracias, Juan Carlos. Chau, Chau, chau. Susana. Chau, chau. Tanto tiempo que no nos vemos. ¿Quién dijo? Patricia, hola, ¿cómo estás de bien? Muchas gracias, Juan Carlos. ¿No será de ella? Por ahí veo Gracias a todos. Gracias. Seguimos. Gracias, Susana. Gracias, No, gracias, Isabel. Chau, como dijo Buenísimo. Isabel, todo empieza. Chau, chau. Sí. Gracias, Chao. Santiago, por tu moderación. No Sí, fácil. Santiago. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.